Bien. Como les digo, gracias por estar aquí. Ahorita sí ya comenzó la grabación, creo, ¿verdad? Esta clase vamos a tratar de hacer la dinámica y un poquito versátil, en tanto en cuanto nos podamos ir reuniendo. Después de la clase, después de lo que se explique, de lo que debieron haber hecho el día lunes, que tal vez todos no tienen la película clara, entonces les propongo que hagamos un ensayo así de esa manera, ¿no? O sea, primero escuchamos la clase y al finalizar la clase, si no hay preguntas, no hay consultas, entonces hablamos ya de del evento que ustedes van a tener el día lunes. ¿Ya? Aquí me sale que no tengo ningún PowerPoint disponible. Déjenme un ratito antes de compartir pantallas para abrir unas diapositivas que ayer estaba haciendo. Buenos días, licenciado. Buenos días, buenos días. A ver. Bien, voy a tratar de compartir pantalla, ¿no? Bien. No se abre el archivo. Vamos a verlo entonces a través del archivo guardado. Me avisan por favor cuando lo vean, ¿eh? Ya, profe, se ve. Ya, perfecto. Bien, entonces más o menos ese era el bosquejo que ustedes tenían como propuesta de examen, ¿no? Perdón, como propuesta de la actividad que teníamos que realizar este día lunes. Entre los razonamientos principales, primarios, nos decía ya prácticamente el problema, que para protegernos dentro de nuestras aulas de clase, debemos mantener el distanciamiento respectivo, ¿no? Por lo cual, por favor, hagan silencio. Bien, entonces alguien estaba con un radio prendido, por eso los silencié a todos, por si acaso. Por favor, si van a abrir el audio, tengan la gentileza de ver que no haya mucho ruido a su alrededor, porque si tienen un niño, tienen una mascota, tienen algo así,
perturba a todo el grupo, por favor, ¿sí? Estoy que lo desactivo y se vuelven a activar los audios. Bien. Entonces nos decía que para protegernos dentro de nuestras aulas de clase debemos mantener el distanciamiento respectivo, para lo cual tomo las medidas de mi aula, dice. Así, el largo del aula, de forma rectangular, excede en su ancho en 2 metros. O sea, no sabemos todavía cuántos metros tenía de ancho, o se nos olvidó, ¿no? Esa es la idea. Pero sí nos recordamos de que el largo era 2 metros más que el ancho. Así comenzamos a plantear el problema. Si cada dimensión fuese incrementada en 3 metros, o sea, el ancho y el largo, el área tendría un área total de 51 metros cuadrados. O sea, eso ya lo calculamos en algún momento, pero se nos extravió toda la papelería, pero de algo nos acordamos. Esos son siempre los algoritmos que uno debe tener. Y para poderlos tener presentes o volverlos a recuperar, matemáticamente tenemos también esas interpretaciones, ¿verdad? De pocos recuerdos, irlos hilvanando, y con eso logramos determinar lo que ya habíamos hecho anteriormente, de repente, si no tenemos los instrumentos ni nada que se le parezca. Bien, entonces nos dice que si cada lado, o sea, cada espacio medido se aumenta en 3 metros, el área total es de 51. O sea, el ancho y el largo aumentado en 3 metros nos da 51, ¿verdad? O lo que es lo mismo, el ancho y el largo, esa área más 51 será el ancho más 3 por el largo más 3. Bien, ya viendo eso, entonces tenemos entonces el desarrollo, ¿verdad? Y comenzamos primero a desarrollar los algoritmos. Primero tenemos un ancho y un largo. Esa es nuestra aula inicial, ¿verdad? Al ancho lo vamos a denominar X. Eso es lo que nos indicaba en este caso el problema. Y al largo, el largo vuelta era lo mismo, de la misma medida del ancho aumentada en 2, ¿verdad? Por eso decíamos que el ancho es X, el largo entonces tiene que ser el mismo valor del ancho, que le pusimos X porque no nos acordamos, más 2, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo del enunciado. O sea, todo esto es un algoritmo que lo estamos cifrando. Inmediatamente sale el detalle, ¿no? Bueno, este es un rectángulo, entonces tengo que dibujar un rectángulo en donde aparezcan más o menos, tener la idea, esbozar la idea de lo que estoy haciendo. Entonces creo una especie de plano, que es lo que al final va a ser algo muy parecido a lo que se les pide, ¿no? Esa es una hoja A4 de pronto. Y ya vamos a ver cómo lo vamos a resolver, ¿verdad? Bien, entonces tengo el ancho, tengo el largo. Ahora otra vez tengo que repasar nuevamente. En matemáticas no crean que solamente con leer una vez ya lo entendimos todo. No, tenemos que ir entendiendo, ¿verdad? A medida que va pasando los asuntos. Bien, entonces decimos aquí, ¿verdad? Que vamos a plantear el sistema de ecuación lineal. Tenemos algunos datos que nos ayudan, ¿verdad? Pero uno que se me escapó no lo puse en la actividad, pero ya para décimo ya vienen viendo ciertas figuras geométricas, ciertos cálculos, y de repente podemos decir que el área es igual al largo por el ancho. O sea, el área es igual a un lado por el otro lado, ¿verdad? En un cuadrado decimos el área es lado al cuadrado, pero como en un cuadrado todos los lados son iguales, entonces lado por lado, lado al cuadrado. También a veces decimos así, ¿no? O así viene la fórmula. Pero en realidad esta es la síntesis de lo que teníamos que haber hecho, ¿no? Área es igual a largo por ancho. Ahora bien,
Vuelvo a leer el problema, ¿verdad? Me dicen que el área de mi aula es igual al ancho y al largo que excede en 2 metros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ancho que vimos nosotros? Era X, ¿verdad? Si estamos hasta ahí. Y el largo, ¿cuál es? ¿O cuánto vale el largo? Lo mismo que el ancho, pero más 2. Exactamente, aquí está, ¿verdad? El largo es X más 2. Entonces, esta X tengo que multiplicar por todo esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos. La multiplicamos. Ya olvídense, como les decía en una clase anterior, olvidémonos del signo por, de esa X, porque aquí estamos usando X. Se nos puede confundir la una X con la otra X. Olvidémonos del asterisco de pronto, que también es un símbolo de multiplicación, que se diferencia muchísimo de todos, porque de pronto muchos asteriscos en un momento dado nos va a dar una mala señal, ¿no? Un punto también significa multiplicación, pero cuando estamos encerrados entre paréntesis, también significa multiplicación, por si acaso. Bien, de todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? También nos dice que si los lados se incrementan en 3, ¿verdad? El área ahí se incrementa en 51. Entonces, parto por ahí. Este es el área del aula normal, ¿sí? Pero el, el área en sí, el área real la nueva área será este pedazo, esta área que está aquí, ¿verdad? Y si lo aumentamos 3 metros, entonces tendríamos toda esta área, ¿verdad? Una área aumentada. Y esa área se aumenta en 51. ¿Sí? Estamos hablando de la nueva área, por si acaso. Entonces, más o menos así voy desarrollando el problema, ¿verdad? Bien, pero la nueva área también me dicen que es el lado y el ancho más 3, ¿verdad? A ver, entonces el ancho vale X, ¿verdad? Y lo tengo que aumentar más 3, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Bien, entonces eso lo cierro entre paréntesis también, ¿verdad? Y lo pongo ahí. Ese es el lado del área aumentada. Hay 2 chicos que quieren ingresar, pero no sé cómo hacerlos ingresar. Ahorita ya estamos empezando en clase y cuando estamos grabando no puedo ingresarlo. Eso no lo han tomado en cuenta. Déjenme ver si lo puedo ingresar. Aunque no me sale. No, no puedo facilitar el ingreso. Bien, entonces, ese es el lado, ¿verdad? Era el ancho más 3 nos dicen, ¿verdad? Y el largo, el nuevo largo, ¿cuál sería? X más 2 y también más 3, ¿verdad? Si estamos. Este es el largo, ¿no? El largo del aula normal. Pero la nueva área, si la aumentamos en 3, dijimos que se aumentaba el área en 51. Ya lo tomamos en consideración en el primer lado de la ecuación. Entonces, eso es lo que hacemos. La multiplicamos por X más 2 y también tenemos que aumentarle 3, ¿verdad? Bien, sí. y eso es lo que hicimos. Eso es lo que ustedes tienen en sus apuntes, ¿verdad? Pero ya ahorita lo estamos razonando de una manera más real, por así decirlo. Bien, entonces hacemos una multiplicación. Tal vez ustedes en noveno no vieron multiplicaciones de polinomios. Yo el año pasado les organicé creo que casi todo el año lectivo y nunca vimos operaciones con polinomios, pero ahorita vamos a aprender. Ya vamos a aprovechar esta clase para aprender. Dios mío, esta niña o niño, no sé si sale, entra o no, o nos pasa algo así. Bien, vamos viendo, ¿no? Aquí tenemos X, ¿verdad? Y X que va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis, pero lo vamos a hacer por partes. X por X, decíamos así mismo como en el cuadrado, lado por lado es igual al lado al cuadrado, ¿verdad? Bien, aquí X por X será X cuadrado, ¿verdad?
¿Sí estamos? Sí, Bien. sí. Entonces sale x al cuadrado, ¿verdad? Pero son con todos los miembros que están dentro del paréntesis que se multiplica esta x que está fuera del paréntesis. Entonces, x por 2, ¿cuánto sería? Bien, los ayudo, ¿verdad? Cuando se multiplica un número por una variable, se pone el número y la variable. En este caso serían 2x. ¿Ya? Ahora, en cuestión de signo, si no hay un signo que anteceda a la variable o al número, eso quiere decir que es positivo. Si aquí hubiese un menos, entonces tendríamos que hacer también multiplicación de signos. Pero bueno, no es el caso aquí. Estamos con positivo, x positivo que multiplica al 2 positivo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nos va a quedar un más de x por 2, 2x, más 2x. Todo eso lo tienen ustedes en su documento. Estamos haciendo un repaso nada más y cómo van saliendo las cosas. Bien, y 51 no cambia, ¿verdad? Porque este era el lado por el lado de nuestra área inicial, pero cuando se aumentan tanto el ancho como el largo en 3, se aumentaba en 51, ¿verdad? Y estamos haciendo lo mismo. Aquí lo vemos de una manera, acá ya lo vemos de una manera más desgregada, nada más. Estamos haciendo operaciones. Bien, eso entonces es igual. Aquí viene el otro detalle. Aquí tengo un binomio, ¿verdad? Y aquí aparentemente tengo un trinomio. Bien, yo para facilitarme un poquito la clase y que no se me haga muy grande, ¿verdad? Este monomio lo voy a mantener ahí. Pero acá en este que aparentemente es trinomio, en realidad hay una suma de números, ¿verdad? Está un 2 positivo y está un 3 positivo, ¿verdad? Ese 2 y ese 3 se suman y me da 5. Eso sí lo tienen en su documento. Aquí en esta clase no lo vamos a ver. Yo lo hice un poquito más directo. Entonces vamos a asumir que esto tampoco es un trinomio, sino un binomio, en donde hay x y hay más 5 de una vez, ¿verdad? Capten esa idea. Igual se está grabando y apenas esté disponible el video, se los envío también al grupo. Bien, comenzamos entonces. Cuando tenemos así un binomio con otro binomio, o puede ser un polinomio de mayor cantidad inclusive, comenzamos a multiplicar el primero de los miembros del primer binomio por cada uno de los miembros del segundo binomio. Me explico. X es el primer miembro. Y al multiplicarse por esta otra X, ¿cuánto nos debería dar? Este valor, ¿verdad? X al cuadrado. X al cuadrado, correcto. ¿Verdad? Ya. Seguimos con X. ¿Por qué? Porque X solamente se multiplicó por X. Pero acá tenemos más 5, ¿verdad? ¿Y cuánto es X positivo por más 5? 5X. 5X, correcto. Tienen sus documentos en su casa, ustedes pueden ir más o menos viendo, ¿no? Y también apoyándose en esos recursos. Bien, ya multiplicamos por X, ya multiplicamos por 5. Entonces ya X ya no se puede multiplicar con nada y más. Ahora vamos con el 3. Más 3 por X. ¿Cuánto sería? Más 3 por X. 3X. 3X, 3x, correcto. Y 3 por 5, ¿cuánto sería? 15. 15. 15 positivo porque los dos son positivos, ¿verdad? Bien. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bueno, sigo silenciando. Ojalá que reserven los audios, por favor. Traten de no abrirlos si hay mucha gente a su alrededor. Si hay poca gente o van a intervenir para opinar algo, ahí sí lo abren nomás. Pero mientras tanto mantengámoslo en silencio. Ahora bien, en una ecuación, ¿verdad? Eso entendamos así. En una ecuación
lo primero que debemos aprender es que la igualdad es el centro. Es igualdad. O sea, mi mano izquierda se parece o es igual a mi mano derecha. Tiene 5 dedos, tiene mano, antebrazo, brazo. O sea, tiene todo. Son iguales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en una ecuación? Una ecuación, cuando tengo algo en un lado y lo voy a pasar al otro lado de la ecuación, eso va a ir siempre con sentido opuesto, o sea, con signo opuesto. Si de este lado es positivo y lo voy a pasar al otro lado, pasa como negativo. Eso pasa en las sumas algebraicas, ¿verdad? Y si algo es negativo y pasa al otro lado, pasará como positivo. Como aquí tengo un cifrado muy grande, de pronto muy incomprensible hasta ese momento, entonces utilizo eso que se denominan artificios matemáticos, ¿verdad? O movimientos secuenciales. Esto lo van a ver el próximo año mucho en física y en química. Todo lo que son despejes de ecuaciones, lo que más ven en esas asignaturas. Bien, entonces yo lo primero que voy a hacer es me voy a quedar con este primer valor, x al cuadrado, ¿verdad? Y comienzo a buscar en toda la ecuación donde hay otra x al cuadrado. Aquí hay una x al cuadrado, pero está al otro lado de la igualdad. Si lo voy a pasar al otro lado, ¿con qué signo pasa? Si no tiene signo, Menos. es positivo. Menos. Y si pasa al otro lado, pasa como menos. Perfecto. Entonces tenemos, por el momento tenemos eso, ¿verdad? La primera x al cuadrado que teníamos del lado izquierdo y la que estaba del lado derecho de la igualdad pasó como negativo, ¿verdad? Bien, voy a conservar ese 51 de ese lado. Negativo. Perfecto, ya. Voy a conservar ese 51 de ese lado, ¿verdad? Lo conservo. Ahí me quedó el 51. ¿Por qué? Porque de pronto veo y no veo un número, solamente este 15. Este 15 es positivo, pero está al lado derecho. Si lo quiero relacionar con el número 51, tengo que pasarlo al lado izquierdo de la igualdad, ¿verdad? Es positivo, ¿con qué signo pasa? Negativo. Negativo, correcto, ¿verdad? Bien, no hay más números, no hay x al cuadrado, solamente había esta y esta, ¿verdad? El número sin x, o números independientes, términos independientes, solamente estaba el 51 y el 15, ¿verdad? Bien, entonces puedo poner ahí la igualdad. De este lado, el x al cuadrado pasó al otro lado. El 15 también pasó al otro lado. ¿Qué es lo que me quedó? Me quedó 5x, ¿verdad? Positivo. Y me quedó 3x, también positivo. Pero ¿dónde más veo un término con x? Acá, ¿verdad? Este tiene x, 2x, pero está al otro lado de la ecuación. ¿Qué tengo que hacer? Pasarlo al otro lado, al lado derecho ahora de la ecuación, ¿verdad? Entonces, si es positivo, ¿con qué signo va a pasar al otro lado? Negativo. Negativo, correcto, ¿verdad? Bien, ahora vamos razonándolo así, ¿no? Vamos a hacerlo como similitud de pronto de naranjas y peras, ¿le parecen? Bien, vamos a hacer que x al cuadrado sean las peras, ¿verdad? Si tengo una pera y retiro la pera, ¿cuántas peras me quedan? Si tengo una pera y retiro la pera o me la como, ¿cuántas peras me quedan? Ni una. Ninguna, cero. Ninguna. Así es. Si se dieron cuenta, estos se llaman términos semejantes, ¿no? Entonces vamos a eliminar o vamos a concentrar los términos semejantes, los términos que son iguales, ¿verdad? Bien, entonces x al cuadrado menos x al cuadrado es el asunto de las peras. Si un término es igual a otro en cantidades iguales y en proporciones iguales,
y se están restando, es como que si se eliminaran. Entonces, x menos x al cuadrado ya no va a aparecer, ¿verdad? Bien, aquí creo que dividí la pantalla con una rayita, ¿verdad? Para ir ya esbozando esto. Esto ya no lo tomamos en cuenta porque esto desapareció. ¿Sí? X al cuadrado menos x al cuadrado, 0. Desapareció. 51 menos 15. Lo tienen en sus apuntes. ¿Cuánto es? O si no, resten mentalmente rápido. 51 menos 36, 36. ¿verdad? Perfecto. 86. Ponemos el 36, ¿verdad? Y hasta ahí se acabó el lado izquierdo. Viene la igualdad, ¿verdad? Hacemos aparecer la igualdad. Ahora bien, decíamos que teníamos un ejemplo de peras y naranjas. Aquí vamos a las X. Las peras eran porque eran al cuadrado. Las naranjas porque no están elevadas a ningún exponente. O sea, están elevados, perdón, a la 1. Y a la 1 no se pone el 1 como exponente porque sabemos que ese valor es el mismo. Entonces aquí estamos sumando, vamos a sumar naranjas, ¿verdad? Tengo 5 naranjas y me traen 3 naranjas más. ¿Cuántas naranjas tengo? 8. 8. 8. Y si esas 8 naranjas retiro 2 o regalo 2 a otra persona, ¿cuántas naranjas me quedan? 6. 6. 6. Ya. Entonces, nos vamos a trabajar, eso nada más es una alegoría de ejemplo, nada más, ¿no? Entonces, estamos sumando 5x más 3x, 8x. 8x menos 2x, 6x, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos. Ahora bien, cuando tenemos una multiplicación, ¿verdad? Ya tenemos la ecuación casi lista, pero veo que del otro lado, del lado derecho, tengo 6x y yo no quiero el valor de 6x. Yo quiero es el valor de x, quiero saber cuánto es el valor del ancho que medí, que no me acuerdo ahorita. Y como no traje metro, entonces no tengo cómo medirlo, ¿verdad? Entonces, ya habiendo hecho todo esto, ahí viene otro artificio de las ecuaciones. Muy usado, lo van a usar el próximo año. Por favor, grábense todo esto muy bien, porque los va a ajustar bastante en física y en química, como le digo. El 6 está multiplicándose a la X. Aquí ustedes no ven punto, no ven peor el signo por, porque un signo por con una X no lo voy a entender jamás, ¿verdad? No hay paréntesis, no es necesario poner paréntesis cuando hay un número y un literal. Se sobreentiende que se está multiplicando. Ahí, entre el número y el literal, hay un puntito que no lo vemos, que es multiplicación, ¿verdad? Cuando se está multiplicando en dos argumentos de una ecuación, quiere decir que uno de los dos puede pasar al otro lado también, pero pasa a dividir si se está multiplicando. Ahora, si son términos que se están dividiendo, el divisor puede pasar al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, este 6 va a pasar a dividir al 36, ¿verdad? Y como les decía, imaginémonos un espejo, ¿no? Una mano es igual a otra, pero si yo la veo en el espejo, la veo al contrario, ¿verdad? La mano zurda, si yo me viro, parecería que fuera la mano derecha, y la izquierda parecería que fuera y la derecha parecería que fuera la mano izquierda. Así es, ¿no? Entonces, es lo mismo decir 36 es igual a 6x, a decir 6x es igual a 36, ¿verdad? Es lo mismo. Y hacemos la misma figura. El 6 va a pasar al otro lado a dividir a 36. Le digo esto porque ya lo hice, hice este argumento ya de inmediato para ponérselo a ustedes nada más, ¿no? Entonces, de un lado me va a quedar x, ¿verdad? Que va a ser igual a 36 sobre x. ¿Sí? Y ahora sí, ahí tengo una división. Cuando tengo una fracción, tengo una división.
se trabaja con números racionales o números fracciones por una sola razón, cuando no se pueden dividir. Pero cuando se pueden dividir o son divisibles, trato de que ese número racional o esa fracción se me haga lo más pequeña posible. Y si se puede dividir, ya me queda un número entero. Los números enteros son más fáciles de trabajar. ¿Ya? Aunque aquí la argumentación es números enteros en Z. Z significa el conjunto de todos los números enteros, tanto positivos como negativos, incluyendo el 0. Y en ese argumento estamos nosotros trabajando, ¿no? Por eso creo que este capítulo o el tema nos decía el sistema de ecuaciones con una incógnita y un número Z. Más o menos, ¿verdad? Entonces ya entendamos eso. Número Z son todos los números, incluidos los positivos y los negativos. Los números naturales son solamente los positivos. Podemos incluir inclusive el 0. Hasta ahí. Aunque el 0 no es un número, siempre es un inicio. Pero podemos incluir el 0. Números naturales, positivos. Números enteros, Z, todos los números, tanto positivos como negativos. Bien, entonces, si hacemos esa división, 36 dividido para 6, nos tiene que dar 6, ¿verdad? 6. Ya, bien. Entonces, 6 metros. Esa X siempre relacionamos en metros, porque recordemos, esta medida del ancho, ¿verdad? Era igual a la medida de largo aumentada en 2 metros. Entonces, estamos hablando todo de metros, ¿verdad? Y si a todas estas medidas le aumentábamos 3 metros, el área aumentaba en 51. Así comenzó el problema, ¿verdad? Un problema que parecía complejo, pero con cifrados algorítmicos lo podemos resolver más rápido. Bien. Vamos a las dimensiones, ¿verdad? Ya tengo la información. Ya vi en la ocasión anterior, ya vimos el cuadrito, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el ancho, en realidad, valía X. Por favor, voy a silenciarlos nuevamente. Ya. Entonces sabemos que el ancho ya no vale X, vale 6 metros, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros lo comenzamos inicialmente a llamar X, pero ahora ya sabemos que mide 6 metros. Si el ancho mide 6 metros, ¿el largo cuánto medirá? X más 2, ¿cuánto es? ¿El largo cuánto medirá? X vale 6 metros, ¿verdad? Y X más 2, ¿cuánto sería? 6 más 2, 8. 8, ¿verdad? El largo es X más 2, por lo tanto es 6 más 2. Si reemplazamos X, es 6 más 2, y esto nos da 8 metros. Bien. ¿Qué dijimos que era el área? El área era la multiplicación de el ancho por el largo, ¿verdad? O sea, 6 metros por 8. ¿Sí? Y si vemos, 6 por 8 nos va a dar 48. Y metros por metros, así como X por X, ¿cuánto era? X al cuadrado, ¿verdad? Metros por metros, metros cuadrados. Si estamos hasta ahí. Entonces, ahorita ya sabemos cuánto vale, cuál es el área de mi aula, ¿verdad? Porque ya anteriormente ya había hecho unos cálculos que se me perdieron, de pronto en el portafolio también, profesor, entonces necesito que me den las actividades. Perfecto, le doy las actividades, pero como que las clases y todo a veces no se puede dar, ¿no? Pero si se nos pierde algo, con conocimiento lo podemos recuperar. O sin tener nada, solamente con ver algunas precisiones podemos recalcular todo. Esa es la idea en matemáticas, ¿no? No olvidarse de eso. Bien, entonces tenemos 48 metros cuadrados. Bien. Números de pupitres. Nos dice también que dentro del problema nos decía que la separación de los pupitres iba a estar a 1,5 metros, ¿verdad? Y ese es el gran problema para la tarea, seguramente. Más allá de cómo es de trabajarlo en una hoja 4, que es una hoja normal, más allá de poder trabajarlo a escala,
el asunto es tener más o menos una idea de lo que vamos a hacer. Y por eso yo llegué un poquito más allá. Inclusive, este problema planteado así no estaba planteado como lo terminé esbozando, ¿verdad? Entonces, número de pupitres a 1,50 m. Wow, bien, voy por el ancho, primeramente, ¿verdad? De ancho mide 6 metros y tengo que separarlos a 1,50 m. Eso es una relación y toda relación es una división. Ténganlo presente también. Una relación simple es una división, ¿verdad? Bien, entonces estos 6 metros de ancho lo voy a dividir para 1,5, ¿verdad? 6 para 1,5. Como tengo la coma, si lo hacen de manera manual, bueno, será 60 para 15 y eso nos va a dar un valor, ¿verdad? Que es 4, ¿verdad? En este caso, este 4 nos representa la cantidad de pupitres en una fila, o sea, en el ancho que estamos viendo, ¿verdad? 4 filas tienen que ir porque cada una de ellas se va a separar 1,50 m, ¿verdad? Bien, pero el distanciamiento no solamente es de ancho, sino también de largo, ¿no? Entonces también tengo que calcular el número de pupitres a 1,50 m, ahora con el ancho. ¿Y cuánto es el ancho? 8. 8 también debo dividirlo para 1,5, ¿verdad? ¿Y eso a cuánto es igual? Por cierto, aquí pongo una aproximación, ¿verdad? Porque si usted coge y comienza a dividir, 8 dividido para 1,5 es como 80 dividido para 15. Lo primero que va a saltar es el número 7. Perdón, el número 5, ¿verdad? 5 por 5, 25. Pongo el 5, llevo 2, ¿verdad? Y 5 por 1 es 5. Y 2 que llevaba 7, son 75. 75 menos 80, de 80 de 75 me va a quedar 5. Bien, por eso pongo este signo. Este signo es aproximación, parecido. También se lo utiliza en congruencia. Las congruencias son semejanzas, pero no igualdades. ¿Por qué no le pongo igual? Porque me va a sobrar 50 centímetros, qué sé yo, para que pase una persona. De pronto pasen ustedes a sentarse. Vamos haciendo esa idea, ¿verdad? Entonces no es igual, es aproximadamente 5. Entonces, de largo me van a aparecer 5 pupitres en columna. Entonces ya tengo una idea. 4 van a entrar así y 5 van a entrar así, ¿verdad? Es decir, cada asiento va a tener 5 o 4 asientos más y el primero 5. ¿Sí? Entonces ya tengo la idea. El dibujo estaba del aula, ¿verdad? Que comenzamos a calcular x y x más 2. Ya tengo el ancho, ya tengo el largo. Ahora necesitaba saber cuántas bancas entran. Bien. Entonces, ya analizamos, entran las bancas de esa manera, ¿verdad? Y lo que nos pedían era eso, que trabajemos en un formato A4, ¿verdad? Un formato A4 es una hoja normal. Déjenme ver si por aquí tengo una hoja. Bien, es una hoja normal. Este es un formato A4, una hoja donde ustedes imprimen toda su tarea, ¿no? ¿Sí? Sino que acá nos pide vuelta cartulina A4, o sea, es una cartulina del mismo tamaño. ¿Ya? Bien, imaginémonos que esa es su cartulina, ¿verdad? Esa es su cartulina y de repente en la cartulina ustedes cogieron 1 centímetro, hicieron una línea, ¿verdad? Acá también del otro lado cogieron 1 centímetro, hicieron otra línea. Lo mismo en la parte superior, 1 centímetro, una línea, y lo mismo en la parte inferior, 1 centímetro, una línea, ¿verdad? Entonces tienen que medir de aquí a acá, del espacio de las líneas, ¿cuánto tienen? Por lo general una hoja A4 tiene 18 centímetros, ¿verdad? 18,5 creo que es. Y de ancho 29,5. Es decir, si ustedes cogen
le restan un número, un 1 aquí y un 1 acá, ya no le va a quedar 18,5, sino que le va a quedar 16,5 de la raya del margen, ¿no? Y por el otro lado, si esto tiene 29, este ancho, si cogen 1 centímetro aquí y 1 centímetro acá, ya no tendrán 29, sino que tendrán 27. ¿Qué hicimos en antes para calcular los pupitres? La cantidad de pupitres, tanto de ancho como de largo, ¿verdad? Es dividir, ¿verdad? Eso mismo tienen que hacer ustedes a escala, dividir. Si aquí tengo 16 dividido para 4 asientos, entonces cada asiento debería estar separado cada 4 centímetros. Es decir, yo aquí voy a poner un asiento, ¿verdad? Y después de 4 centímetros pondré otro, y después de 4 otro, y después de 4 otro. Sí estamos, ¿no? Esa es la separación de los asientos. Y lo mismo acá. Si acá tengo 5 asientos y de pronto tenía 27, ¿verdad? O me quedó 27, aproximadamente serán cada 5 centímetros que tenga para la separación de los asientos, ¿no? Por la dimensión de la hoja, obviamente vamos a tener ese problema, que lo tenemos aquí también en pantalla, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. Entonces, ustedes van a ir haciendo más o menos algo similar a esto, ¿no? Pongo una figura, no necesariamente tiene que ser un círculo, puede ser un cuadrado. Los asientos no son circulares, ¿no? Los que tenemos nosotros en aula. De pronto tal vez hasta incluso son hasta medio rectangulares. Entonces, pongo un asiento, ¿verdad? Después que calculé más o menos, puse otro asiento, ¿verdad? Después puse el tercer asiento. ¿Y cuántos asientos tenía de ancho? 4 asientos, ¿verdad? Por eso les hice esa propuesta. Ya está incluso calculando los asientos. Bien. Ahora, de largo, ¿cuánto había? ¿Alguien más se acuerda? Si pueden ahorita sí abran el audífono y me acuerdo, ¿cuánto nos quedó cuántos asientos teníamos de largo? 5. 5, ¿verdad? Entonces, a este 1 le voy a agregar el otro asiento, el otro asiento, el otro asiento y el otro asiento. Y tenemos los 5 asientos de largo, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es esbozar. La idea de eso era ver cómo manejaban ustedes también, cómo manejan ustedes la regla, cómo manejan otros argumentos. Ahorita lastimosamente no se está dando dibujo técnico, pero en artística o en matemática tenemos que ajustar esa parte que dentro del pensum ahorita actual de la educación no está. Entonces, ir trabajando a escala, ya les digo, es como que si en la hoja 4 de aquí, de esta línea, hasta acá, esta línea, tengo 16, entonces esta separación de aquí a acá debe haber 4 centímetros. 4, 8, 12, 16, ¿verdad? Ya. Y lo mismo acá, si aquí tengo, como decíamos, 26 o 27 centímetros, estaremos hablando de que está cada 5 centímetros, cada separación, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden coger un punto de pronto cada 2 centímetros y de ahí se van separando 4, 8, 12 y les quedó. ¿Por qué? Porque 2 centímetros acá y 2 centímetros acá ya harían los 16. De aquí así mismo hacen 2 centímetros y hacen su centro. Y a partir de aquí, 5, 5, 5 y 5. Les va a quedar algún espacio en algún lado. Asumamos que esos son los 50 centímetros de aproximación, ¿verdad? Porque en 5 asientos, en realidad lo que le vamos a cubrir son 7 metros 50. Son 50 centímetros más que nos faltaban para cumplir, ¿no? Con ese requerimiento. Y luego después ya ustedes ya tienen esto, entonces van haciendo como quien dice una especie de eje lineal. Ponen una línea ahí y van trazando líneas así, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes puedan poner el resto de los asientos. Van poniendo otro asiento, pues ponen otro asiento, ¿verdad? De aquí a acá se supone que hay 1,50, se supone que aquí a acá también hay 1,50. Todos están separados a 1,50, ¿verdad? Después va el otro asiento, después va el otro asiento.
tracé una línea aquí y comencé también a trazar líneas así, a lo largo de pronto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a necesitar poner los otros asientos que hacen falta, ¿sí? Este va a ser otro asiento que estará en la fila 3, sí, también en la fila 3, la columna 2. Otro asiento que estará en la fila 3, columna 3. Otro asiento que estará en la fila 3, columna 4. Otro asiento que estará en la fila 3, columna 5. Y así vamos llenando todos los asientos, ¿verdad? Fila 4, columna 2, fila 4, columna 3, fila 4, columna 4 y por último, fila 4, columna 5. ¿Cuántos asientos tenemos ahí? Ustedes lo están contando de uno en uno. Yo lo hago así. 4 de fila y 5 de largo. 5 por 4, 20. Y no tengo que contarlos de uno por uno. Esos son también los otros argumentos matemáticos que nos ayudan muchísimo a verificar. A veces la información la necesitamos lo más rápido posible. Y necesitamos tener estos argumentos, ¿verdad? Esa es la parte más crítica de ustedes, de la actividad, cómo la hacemos, qué es esto, cómo se hace. De repente nos dicen cartulina 4, si lo presentan en cartulina 4, perfecto. Pero si no tienen cartulina 4, no se preocupen. Yo no soy de los que les voy a poner más notas si me lo presentan exquisito o si me lo presentan. O sea, yo veo el trabajo, el esfuerzo que ustedes hicieron. Y si no tienen para una cartulina, pueden utilizar la hoja nomás, la hoja que tienen ustedes su cuaderno. El asunto es que lo trabajen y lo hagan ver dentro de las posibilidades que su trabajo está bien hecho, ¿no? Esa es la idea. Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta con respecto a la clase? Si no quedó clara la actividad o algo parecido, me pueden hacer el favor de hacer la consulta. Algo que no haya quedado claro. Ya creo que ahí ya hicimos la actividad inclusive, ¿verdad? Claro, a ustedes les tocará pasarla nada más. Bien. Bueno, buenos días, profesores. Buenos días. Dígame. En la actividad usted ya nos explicó, diga. Ya está, esta es la actividad. Ya nos la enseñó, ya nos explicó todo para nosotros, cuando usted nos mande otra, a nosotros resolverlo, diga. Claro, cuando ya tengamos más oportunidades, más detalles, entonces sí, a medida que menos reuniones tenga con mis compañeros docentes, tendré más tiempo para reunirme con ustedes. Ya. Gracias, profesor. Ya. Bien, no voy a salir todavía de la actividad. Me avisa si se ve la imagen todavía, ya no. Bien. Se ve toda la pantalla negra. Ya se ve toda la pantalla negra.